Hola hermanos, el día de hoy, 29 de octubre del 2022, pues es sábado de la 30ª semana del tiempo ordinario. Se nos termina la semana 30 del tiempo durante el año y prácticamente se nos está terminando también el mes de octubre, pues, o sea, hagan de cuenta que ya mañana será el último día de octubre, pero comienza una nueva semana porque comenzará la 31ª semana del tiempo ordinario, que ya saben ustedes que de todas maneras tendrá las celebraciones de todos los santos y luego la celebración de los fieles difuntos, así que imagínense ustedes cómo comenzamos el mes de octubre. Bueno, vamos de noviembre, fíjense ustedes, hoy es día de uno de mis santos preferidos, aunque todavía no es santo. Y créanme que cada vez que pienso en él, se me viene a la cabeza, ¿por qué no ha llegado a ser santo? ¿Por qué no ha llegado a ser canonizado? Ha habido otros que han llegado a ser canonizados y ¿por qué él no? Cuando no es un asunto de méritos, evidentemente, es un asunto de sencillamente ¿por qué no? Yo no lo entiendo. Me refiero al beato Miguel Rúa. Miguel Rúa, ya lo saben ustedes, el sucesor de Don Bosco, el primer sucesor de Don Bosco. Él nace allí en Turín, de hecho cerca de Valdoco, un 9 de junio de 1837. Era el segundo hijo del segundo matrimonio de Don Juan Bautista Rúa, así se llama su papá. Fíjense, había estado casado primero, tuvo 5 hijos, se casó luego con doña Juana María, que va a ser la mamá pues de Miguel, y de ahí tuvo 3 hijos y él es el segundo de esos hijos. Solo que él muere, don Juan Bautista muere cuando Miguel tiene apenas 7 años. Él estaba muy pequeñito, pero justo el año en el que conoció a San Juan Bosco. El momento en el que don Bosco pues todavía no se había establecido, ahí en Valdoco no se había establecido en la Casa Pinardi, que será el lugar donde al final va a terminar ahí, porque andaba rebotando con sus muchachos de arriba para abajo y bueno, y él va al oratorio atraído por la fama de don Bosco, ¿no? De que don Bosco hacía tanto bien con los jóvenes y entonces él era un joven sacerdote, también don Bosco sin duda, y entonces hacía mucho bien y Miguel se enamoró de este sacerdote tan especial, ¿no? Que se volvió su director espiritual. Él estudiaba mientras tanto en la escuela de ¿cómo se llama? Los hermanos de las escuelas cristianas, se llamaba la institución, y luego ya pasará a vivir con don Bosco ahí en el oratorio. Incluso está marcado su nombre en las listas y qué número ocupaba de todo del lugar, ¿no? Y ahí conoció a mamá Margarita, que la mamá de don Bosco. Fíjense, bien interesante que cuando muere mamá Margarita, la que va a vivir al oratorio a hacer las veces de mamá Margarita va a ser doña Juana María, la mamá de Miguel Rúa. Bueno, por Dios, aquí nos podemos estar un ratote hablando de todo lo que hizo Miguel Rúa, de quién fue. Miguel Rúa es el primer seminarista que tuvo don Bosco, el primer salesiano, porque va a ser el primero que va a hacer votos tanto temporales como votos perpetuos. Será el primer sacerdote ordenado para la congregación salesiana, aun y cuando en el momento en el que es ordenado todavía no existía la congregación. De hecho, fíjense, él había ido fue con don Bosco, tuvo 3 audiencias don Bosco con Pío IX y el beato Pío IX, su gran apoyo sin duda. Y ahí pues el que hacía de secretario era Miguel Rúa. Que tanta cosa tan bella, hombre. Fue presidente de ¿cómo les diría? De la Sociedad de la Inmaculada que había fundado Santo Domingo Sabio. Se conocieron, se querían mucho. Y bueno, vamos, es que Miguel desde el inicio era un líder. Y los jóvenes, fíjense, que hay testimonios preciosos de los alumnos de los oratorios, tanto el oratorio en Valdoco como el primer oratorio que don Bosco va a fundar fuera, en Portanova. Ahí también, y va a ser el encargado, va a ser Miguel Rúa. Él va a ser Miguel Rúa el que va a ir también como director a la primera fundación fuera de Turín, que va a ser allá en la diócesis de, permítanme, ya se me olvidó cómo se llamaba, la diócesis de Casale, ¿no? En la diócesis de Casale. Allá fue donde fue él, estuvo 2 años, pero luego ya regresa donde don Bosco y ahí se quedó en Valdoco para toda la vida. No será el secretario de don Bosco en todo, absolutamente todo. Hay una carta preciosa que don Bosco le escribió a Miguel Rúa, perdonen que me estoy acordando ahora del montón de documentos, ¿no?, que hay el día de su ordenación. Y le dijo, tú vas a ver más allá de lo que yo voy a alcanzar a ver. Y tú verás a la congregación salesiana extenderse. Y sí, sin duda.
Hagan de cuenta que cuando don Bosco muere, hay 50 y tantas casas, ¿no?, de los salesianos en ese momento, y son 700 y algo salesianos. Cuando 22 años más tarde de la muerte de don Bosco, porque Miguel Rúa fue 22 años, es el rector mayor que más ha durado, ¿no? ¿Cómo se llama? Van a ser más de 4.300 sacerdotes y más de 400 casas. O sea, realmente Miguel Rúa va a ser el que va a extender la congregación a todas partes. Será con Miguel Rúa que la congregación va a llegar a Palestina, fue el primer lugar donde llegó, en Asia, en Egipto, en Argelia, en África, en Argelia, en Egipto. Prácticamente todos los países de América Latina también serán igual. En nuestro caso, pues es a él a quien le debemos aquí en mi país que hayan llegado los salesianos, primero en 1905 y luego ya en 1911. En fin, es decir, el trabajo de él es extraordinario. Fíjense, a las semanas de muerto don Bosco, pero a las semanas de muerto don Bosco, León XIII le dijo: usted va a ser el sucesor de don Bosco, y punto. Y era una situación un poco compleja porque estaba también el primer obispo salesiano, que Monseñor Caliero, el primer cardenal salesiano, Monseñor Caliero, pero no. O sea, la decisión de León XIII fue: por aquí nos vamos. Porque don Bosco no había dejado nada claro. O sea, no había dicho, serás tú, será aquel, nada. Él no dejó nada. Y pues ahí quedó, pero todos lo entendieron, ¿no? Si se quería continuar la obra, pues tenía que ser él. Él va a morir un 6 de abril de 1910. Y fue beatificado. Ahí está el detalle, ¿no? Porque bueno, si murió el 6 de abril, ¿por qué la fiesta es el 29 de octubre? Porque es el 29 de octubre cuando fue canonizado. Lo canonizó San Pablo VI en 1900, lo beatificó, perdón que ando mal el día de hoy, sábado, tengan paciencia. Bueno, igual, entonces lo beatificó San Pablo VI el 29 de octubre de 1972. Entonces por eso ha quedado la fecha ahí. Ya les digo, invoque el nombre, por favor, que yo quiero que sea santo. Es decir, perdón, el día que me digan a mi canonización de don Miguel Rúa, que no hay quien me detenga, crean, así como fue para Pablo VI, porque yo le tengo una devoción muy grande. O sea, es que, miren, es que a veces no lo entendemos. O sea, los santos, los fundadores, son gente extraordinaria. Y los que les toca cargar con lo que quedó. Después no nos ponemos a pensar en eso. ¿Quién quedó después de San Francisco de Asís? ¿Quién quedó después de Domingo de Guzmán? Es decir, tenemos que hablar de ellos también, porque se trata de personas que, óiganme, conocieron el carisma, vivieron junto a estas personas, a estos santos, lucharon para que llegaran santos. Miguel Rúa fue el que inició el proceso de beatificación de don Bosco. No alcanzó a verlo beatificado, no alcanzó a verlo beato, pero al menos alcanzó a verlo, creo que ya tenía el título de venerable, ¿no? Don Bosco en ese momento. Pero igual, o sea, son personas extraordinarias, hombre, les debemos tantísimo. No es fácil continuar la obra de un personaje de la categoría de don Bosco. ¿Cómo? No es. Y aún así, permítanme decirlo, ¿no? Dio el ancho. Dio el ancho realmente, porque fue un extraordinario rector mayor. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a leer hoy sí la carta a los filipenses. Ya les decía que ayer pues tuvimos que leer de nuevo Efesios por la fiesta de San Simón y San Judas Tadeo. Filipenses entonces, capítulo 1, versículos del 18 al 26. Hermanos, el hecho de que se predique a Cristo me alegra y me seguiré alegrando porque sé que esto será para mi bien, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Pues tengo la firme esperanza de que no seré defraudado. Y ahora, como siempre, estoy plenamente seguro de que ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es Cristo y la muerte, una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Convencido de esto, sé que me quedaré y lo seguiré ayudando a todos ustedes para que progresen gozosos en la fe. Así tendrán en mí, cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, un motivo de gran alegría en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Señor Jesucristo, Dios mío, Pablito. Pablo, probablemente, vamos por partes, no lo dije ayer porque no pudimos leer la carta a los filipenses, ¿no? Pero Filipos es la comunidad consentida de Pablo. Pablo requete quería a los filipenses. Y perdón, pero tenía preferencias Pablo. ¿Quién no las tiene? Díganme quién. O sea, algunos de nosotros, fíjense, me ha encantado. El Santo Padre se encontró pues recientemente, el 24 de este mes, al inicio de esta semana, con un grupo de estudiantes en Roma, seminaristas y sacerdotes que están estudiando en las universidades romanas. Y miren, yo les recomiendo a todos y sobre todo a mis hermanos sacerdotes y a los hermanos seminaristas, yo sé que muchos, y les agradezco infinitamente que luego me lo van diciendo, pues siguen un poquito estas meditaciones, se los agradezco infinitamente, pero háganme un favor,
vayan a leer esas 10 preguntas que contestó el Papa a ese grupo de estudiantes en Roma. Porque no es porque eran estudiantes en Roma, claro, hay alguna pregunta que va dirigida a ellos, pero es una catequesis hermosísima sobre el ministerio sacerdotal y la importancia de ser sacerdote según el corazón del Señor. Dirán, padre, ¿qué tiene que ver eso con lo que nos está diciendo? Porque el Papa explica ahí, a mí me dejó desequilibrado, porque una de las preguntas, creo que la tercera, le hablan de cómo mantener el equilibrio, y el Papa dice que esa palabra no le gusta, porque nadie vive equilibrado, dice que todos vivimos ahí movidos, y tiene razón, ¿no? Pues Pablo vive un desequilibrio, es decir, está viviendo una situación compleja. ¿Por qué? Porque él quiere quedarse para acompañar a los filipenses, en general a todos, se da cuenta que es importante seguir adelante, pero también él quiere estar con Cristo. Y es con mucho lo mejor, dice, porque para mí, imagínense ese versículo 3, el lindo, ¿no? Para mí la vida es Cristo. Para mí la vida es Cristo. Olvídense, hombre. O sea, que llegar a decir eso, creo que llegar a decir eso es la clave de la felicidad. Para mí la vida es Cristo. Para mí no hay otra cosa. Para mí el vivir es Cristo. Hombre, cuánta falta nos hace comprender eso. Y ojalá todos trabajásemos para que eso fuese realidad en nuestra vida. Bueno, miren que yo sé que me he tardado bastante hablando de don Miguel. Voy ahora al Evangelio. Y vaya que Evangelio. Lo hemos leído hace unos domingos atrás, ¿no? Lucas capítulo 14, versículo 1 y luego del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Bueno, vamos. Es un texto por demás lindo, ¿no? Ya lo hemos meditado hace unos domingos atrás. Miren, yo les decía en estos días predicándole a la gente, el jueves creo que se los dije, predicándole a la gente, les decía, miren, es extraño, ¿no? Porque los fariseos le dicen a Jesús, vete de aquí que te anda buscando Herodes para matarte. Pero en el Evangelio de Lucas es el evangelio donde más Jesús come con los fariseos, come 3 veces con los fariseos. Y fíjense que podríamos perfectamente construir la teología de la mesa. Sí, la teología de la mesa, no solo de la mesa eucarística, sino que Jesús, sentado a la mesa, va formando a sus discípulos. Se sienta a la mesa evidentemente con Mateo, se sienta a la mesa en la mesa de Marta y María, se sienta a la mesa con los fariseos, se sienta a la mesa en la última cena, en Emaús. Es decir, Jesús construye todas las relaciones humanas porque, seamos honestos, ¿no? Dicen que hay 2 maneras de conocer a las personas. En el campo de juego, cuando uno está jugando, ahí se conoce muy bien a las personas, y también en la mesa. Ahí se conoce a las personas, llega el momento. Por eso fíjense la importancia, ¿no? En el mundo romano, al sentarse a la mesa le decían convivium, vivir convivium. Y en el mundo griego era symposium, el simposio, sin, juntos, pose, estar juntos, el saber estar juntos. Y eso se aprende en la mesa. Jesús da toda una catequesis sobre el asunto de las mesas. Y la catequesis no va dirigida solo a nosotros para que no andemos buscando los primeros puestos, sino también va dirigida al que lo invitó. O sea, si se fijan, mata 2 pájaros de una sola pedrada, digamos, porque lo que está haciendo le da vuelta a la situación. Ahí están espiándolo al Señor Jesús, ahí están viendo. A ver, y en lugar de ser él el visto, el espiado, termina siendo él, ¿no? Termina siendo él el que se da cuenta y por eso da una formación preciosa que nos hace entender, miren, es que de nada nos sirve andar buscando títulos, de nada nos sirve andar buscando un lugar, cuando lo que debemos hacer es saber estar, es saber hacer simposium, es saber hacer convivium, es saber vivir juntos, es saber estar. Y por eso ubicarnos, pues cada uno tiene su lugar. Y fíjense que es precioso de este texto, que si mal no me recuerdo, lo leí hace mucho tiempo. ¿Saben? No lo leí, lo escuché, porque el domingo que tocaba este evangelio, me puse a escuchar algunas de las explicaciones de algunos de mis hermanos sacerdotes para prepararla de ustedes, y me acuerdo
que decía uno de ellos, no me acuerdo, no sé si es el padre Fidel Oñoro, ya les digo yo que lo admiro muchísimo y le quiero mucho a Fidel, pero no creo que era él, pero que decían que aquí la clave está en que Jesús llama, porque dice cuando te inviten, cuando te llamen, y el verbo llamar es Dios el que llama, es el Dios el que convoca. Entonces a la mesa estamos convocados porque Dios nos llama, pero nos está llamando y nos está invitando a que seamos conscientes. ¿Qué es lo que cuenta? Estar con Él, hacer simposio con Él, hacer convivium con Él, a estar con Él. Y entonces, no andemos buscando a cuello, ¿no? a puro, qué sé yo, a pura influencia, un lugar que no nos corresponde. Les invito a hacer oración. No descoloca tu lógica de pequeños y grandes, de sabios y necios, de enfermos y sanos. A los que están al final los adelantas, y a quienes se pavonean, ufanos por su asiento preferente, los mandas a la última fila. A quienes lucen los galones del cumplimiento y la perfección, les ignoras las medallas, mientras aplaudes la dignidad de las cicatrices en historias bien vividas. Siembras la duda en los soberbios, al tiempo que asientas la verdad de los humildes. Pasas de largo ante las mansiones bien provistas y te alojas en hogares donde abundan las carencias. Nos ilumina tu lógica de pequeños y grandes, de sabios y necios, de enfermos y sanos, de primeros y últimos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y le bendiga a Dios por intercesión del Beato Miguel Rúa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.